los principales riesgos que yo identifico en Ixtaltepec y en varias comunidades en el Istmo, con la zona económica especial que se han implementar en el Istmo de Tehuantepec, que comprende muchísimas comunidades, es principalmente pues el trabajo, ¿no? Lo que están prometiendo como progreso, el trabajo, como el desarrollo económico supuesto, porque sabemos que incluye estos trabajos que son jornadas laborales pues explotadas. Pues yo diría que estas políticas del sur-sureste son igual políticas neoliberales, son políticas extractivistas que no benefician en términos de desarrollo, entre comillas, como se ha dicho, ¿no? A los pueblos. Son políticas que, lejos de beneficiar a lo mejor a la madre naturaleza, son más bien pensadas en términos de expropiación, de extractivismo, de enriquecimiento, y no son políticas que buscan el mantenimiento y la reproducción de la vida comunitaria, ¿no? Son políticas que se diseñan desde fondos internacionales y los visten de programas de desarrollo, programas sustentables, ecologías verdes, economías verdes, para la modernización también del país, para sacar del atraso a los pueblos pobres, y lo dicen de una serie de eufemismos ahí que lejos de beneficiar el equilibrio de la madre naturaleza, pues lo estamos afectando con esas políticas extractivistas en el sur-sureste. Bueno, el Istmo de Tehuantepec históricamente ha sido un territorio en disputa, ¿no? Desde la época antes de los españoles hasta la llegada de los españoles, siempre ha sido por su ubicación geográfica, estratégica, ¿no? Entonces siempre ha habido ganas de poner proyectos en donde se pueda explotar la mayor forma posible nuestro territorio en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues realmente a mí en lo personal sí me preocupa, ¿no? Porque esos proyectos económicos no están hechos en base a nuestras necesidades y forma de pensar de las comunidades. Está hecho desde la visión de otros, ¿no? Ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Entonces son proyectos que realmente no piensan en nosotros, no piensan en las consecuencias que va a tener para nuestra vida, y eso siempre se ha visto con todos los proyectos que han hecho, ¿no? Es feo eso de que porque otros quieren llegar aquí a hacer sus proyectos económicos y sus ideas de progreso en nuestras comunidades, tengamos que pensar ya en irnos a otro lugar, ¿no? O sea, eso es algo que no podría estar pasando, y es algo que ya ha pasado en otros lugares de Centroamérica también, ¿no? Por todo este despojo territorial que existe. No somos el único lugar donde está pasando ya esto, pero tampoco se trata de que tengamos que esperar a vivir este despojo de territorio, de cultura, de nuestra lengua, para entonces empezar a preocuparnos. Se va a romper el equilibrio del ciclo de la lluvia, se van a romper los equilibrios también de los ecosistemas, el equilibrio también del medio ambiente. Estos gusanitos que me están cayendo acá no es normal, es raro, porque está afectando también el medio ambiente. Tienen que buscar cada vez más árboles más altos para poder mantener y reproducir sus condiciones de vida. Entonces, en los próximos 20 o 30 años podremos tener los trenes más lujosos, las carreteras más avanzadas, pero con un desastre ecológico irreversible. Entonces yo sospecho que en 30, 40 años, si no atendemos a resarcir los efectos de las políticas neoliberales, lo que vamos a encontrar es un mundo ya colapsado en términos ambientales, ¿no? Y eso desencadena crisis a nivel global, crisis civilizatorias, ¿no? Crisis alimentarias, crisis de salud, de enfermedades, escasez de agua, cambio climático.